Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Coincidimos cosas extrañas de la vida con Alberto Escobar otra vez y estamos aquí como en los buenos tiempos, como en los primeros programas, con la agradable presencia del amigo, del artista, de Alberto Escobar. Y vamos a recordar nosotros de que cada año en el mes de julio, exactamente el día 16, celebramos una fiesta muy grande, muy entrañable. Estamos hablando de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen. Y vamos a platicar de la Virgen del Carmen y vamos a platicar del escapulario y de otras cosas hoy con ustedes. San Simón Stock, él es el culpable de todas estas cosas. Mira, Simón Stock, allá por el 1250 de nuestra era, era el general de los carmelitas. Tú sabes que algunas órdenes religiosas en lugar de superior tienen general, como los jesuitas, y el general de división era Simón Stock. Y este Simón Stock era muy devoto de la Virgen María, muy devoto, tan devoto, que le pedía privilegios a la Virgen, le decía que los carmelitas eran los que más querían a la Virgen. Sí, y le pedía mucho que fueran los consentidos. Le decía, madre, queremos ser tus consentidos, ¿qué nos puedes dar para sentirnos consentidos por ti, madre? Eran adoradores de la Virgen. No adoradores precisamente, bueno, pero la querían con adoración, como decimos comúnmente. Y lo que le pedía era un imposible. Imagínate una madre buena que está rodeada de sus hijos, y hay un hijo que le dice, mamá, yo soy el que más te quiero, también quiero ser tu consentido, y la madre seguramente que se reiría de las puntadas del muchacho. Pues así pasaba con la Virgen, pero porque le decía, Virgen María, los carmelitas somos los que más te queremos, ¿no podríamos ser tus consentidos? Y un día la Virgen encontró la manera de que fuéramos sus consentidos, la manera de que todos fuéramos carmelitas. Esa forma es el escapulario. Claro que sí. Ella, con palabras textuales, dijo, este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas. Cualquiera que muera llevando este hábito se salvará. Un hábito, lógicamente, ahora pues ya ese hábito se convirtió en un escapulario que todos podemos llevar. Y es que se aparece la Virgen, voy un poquito para atrás, se le aparece la Virgen a San Simón Stock, ¿y qué crees que lleva en las manos? ¿Qué crees que lleva en las manos? Lleva una cosita así, y San Simón Stock no sabía qué cosa era esto, y entonces le dijo, mira, esto es un escapulario, ¿ves de qué color es? Soy daltónico, pero se parece café, es café igual que el hábito de los carmelitas. El que se ponga esto, ya para mí es un carmelita. De esa manera, todos mis hijos, el que quiera, puede ser espiritualmente carmelita. Y entonces sí, voy a darles privilegios a todos los carmelitas. Y ese primer privilegio, ¿verdad? ¿No quieres repetirlo? Sí, este privilegio, o sea, será ese privilegio para ti y para todos los carmelitas. Cualquiera que muera llevando ese hábito se salvará. Bueno, pues es una garantía hermosa que nos regala nuestra Madre. Es una promesa de la Virgen. La Virgen prometió, seguramente que con la autoridad de Dios, ella le pidió a Dios que todos los que llevaran ese escapulario impuesto se salvarían. Es decir, es una garantía de salvación. Y no solamente dijo eso, sino que además la Virgen del Carmen, paréntesis,
se le aparece la Virgen del Carmen vestida de carmelita, le hizo el honor de vestirse de carmelita, guapísima, preciosa, una reina. Y con un escapulario en la mano. Y con su escapulario en la mano. Yo me pregunto, ¿qué sería de aquel escapulario primero que la Virgen le dio a San Simón Stock? Es posible, es probable que los carmelitas lo guarden celosamente. Si alguien sabe dónde se guarda ese escapulario, favor de llamarnos a esta estación para que todo el mundo lo sepamos. Bueno, pues esa monja carmelita, la Virgen del Carmen, dejó además un privilegio sabatino. Precioso. Ella dijo, yo bajaré el sábado después de su muerte, y a cuantos hallara en el purgatorio, los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Un privilegio. Bueno, sabemos que si morimos el sábado próximo a nuestra muerte, ella va a bajar y nos va a llevar a ese monte santo que es el cielo. De modo que pídele a Dios que te mueras en viernes, porque al día siguiente baja la Virgen del Carmen al purgatorio, dice, a ver mis hijos, ¿cuáles traen escapulario? Vénganse para acá, van para afuera todos. Esa es una promesa de la Virgen, y la Virgen seguramente que para prometernos eso, pues tuvo la autorización del permiso de Dios. Entonces, podemos decir que no hay en el infierno ni un solo hombre que se quede ahí si no trae el escapulario. No hay ningún condenado con escapulario. En el infierno no hay escapularios. No. En el cielo sí. No hay en el infierno ni uno condenado, porque la Virgen prometió que moriría en gracia a cualquiera que llevara ese escapulario. Por eso la imposición del escapulario nos hace carmelitas espirituales. La imposición es un rito. Es un pequeño rito que se celebra por un sacerdote. Tiene que ser un sacerdote. El Papa o algún otro sacerdote, cualquier sacerdote, tiene el poder de imponer el escapulario. Entonces, se lo impone de uno por uno y hace una pequeña oración, y esa persona ya está marcada con el sello de llevar impuesto el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Ese escapulario conviene tener siempre de día y de noche. Suele suceder que lo perdamos, o que en una operación, en una intervención lo dejemos en otro lado. Eso no nos quita ese privilegio tan grande. Es de por vida. O sea, trataremos después de comprar otro. Ya no necesitamos ese rito, esa bendición especial para tenerlo. De hecho, ya lo tuvimos una vez y con eso basta. Ya somos carmelitas y estamos con la promesa de la Virgen de ir al cielo. Ni más ni menos que de ir al cielo. El primer escapulario debe de ser de tela, es un hábito carmelita, pero algún escapulario posterior puede ser de metal. Hay unas medallas que se llaman precisamente escapulario. Es una medalla, pero se llama escapulario, todo el mundo los conoce. Es una medalla que por una cara tiene la imagen de Nuestra Señora del Carmen y por la otra cara tiene el Sagrado Corazón de Jesús. De modo que hay muchas personas que van a una joyería, se compran una medallita, escapulario, la llevan a bendecir y con una cadena traen permanentemente y de por vida ese escapulario. Esas personas son carmelitas porque van vestidas con el hábito carmelita. Fíjense nomás, vivir eternamente con la certeza de la salvación. Vamos a meditarlo, vamos a pensarlo y no dejemos de hacer esa costumbre tan bonita lo más pronto. Es una promesa hermosísima, es muy consoladora. Hay veces que nos parece que la salvación es imposible, que está muy difícil, que somos muy malos, que nos portamos muy mal, que nos vamos a condenar. Cuando te llegue esa desesperación, que te llegue mejor la esperanza de decir, yo traigo el escapulario de la Virgen y yo sé que no voy a morir en pecado. La Virgen se las va a arreglar de tal manera que yo muera en estado de gracia y tenga la garantía de salvarme. Yo quisiera repetir otra vez la frase de hace rato: no hay ningún condenado que traiga escapulario. Si a la hora de entrar a terapia intensiva te quitan medallas, te quitan el reloj, te quitan el escapulario,
no importa. La Virgen sabe que moriste, pero que sin el escapulario, pero que habitualmente lo llevaste. Hay gente que lo lleva en la cartera, hay gente que se lo pega por dentro en la ropa, lo puedes llevar donde quiera, pero que seas un carmelita espiritual. Bueno, y ese privilegio también de que te saque inmediatamente después de tu muerte, el siguiente sábado, que te saque del purgatorio y que ya estés en el cielo, esa seguridad que nos da la Virgen, bueno, pues no la debemos de dejar pasar. Hay que ir corriendo a recibir ese escapulario. Varios siglos después de la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, se aparece el Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. Ya hemos hecho programas varios sobre el Sagrado Corazón, y el Sagrado Corazón prometió también una cosa paralela. El Sagrado Corazón, ya no la Virgen, directamente Jesús, dijo que cualquier persona que comulgue 9 viernes primeros consecutivos devotamente, igual, no irá al infierno, no morirá en estado de pecado. Y si también lo llevas en tu mente y lo haces saber a las personas que ese Sagrado Corazón nos va a llevar al cielo con los viernes primero, también tú tienes ese privilegio, el que tú lo des a conocer, insistas en ese amor de Cristo, amor del corazón doliente de Cristo, Él también te va a llevar al cielo si haces esos viernes primeros. Jesús dijo que si lo das a conocer, sí, que si difundes su devoción, Jesús escribirá tu nombre en su corazón. Grabado. Grabado. Qué bonito lo dijo, qué lindo. Sí. Entonces, también podemos decir que el que muera con la medalla del escapulario que tiene el Sagrado Corazón de Jesús por un lado y la Virgen del Carmen por otro, pues muere con hábito carmelita. Pero igual podemos también decir fehacientemente que es tan fácil salvarse como que no hay en el infierno ningún alma, ningún condenado que haya hecho los 9 viernes primeros. Así es, hermoso. Por eso la advocación más antigua de la Virgen tiene más de 2800 años, la Virgen del Monte Carmelo. Había un profeta 850 años antes de Cristo que él siempre creía en la Virgen, creía en el Mesías y que iba a haber una madre de ese Mesías. Por eso se encomendaba muchísimo al Mesías, a la madre del Mesías, ¿verdad? Si era ese profeta fue ni más ni menos Elías. Que Elías, sí. 850 años de Cristo. Elías vivía en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo Carmelo quiere decir jardín, esa te la gané. Sí. Quiere decir, es un jardín, es un monte precioso, parece un papayito, pero tiene muchas cuevas. Yo le vi 3. Pero en una cueva grande, la tradición dice que es la cueva de Elías. Elías vivía en ese Monte Carmelo y Elías tenía devoción por aquella mujer que iba a ser la madre del Mesías. Ella veneraba a la que sería la madre del Mesías, él la veneraba, sentía la presencia de esa madre del Mesías. Él se juntó con un grupo de amigos, eremitas, algo así como ermitaños, y aquellos ermitaños tenían devoción por la madre del Mesías. Y entonces el primer culto a la Virgen María fue 800 y pico de años antes de que naciera la Virgen María. Entonces la advocación más antigua de Nuestra Señora es ni más ni menos que Nuestra Señora del Carmen. Fíjate qué bonito. Y Elías fue el primer profeta que habló de eso. Elías. Este Elías era perseguido por la reina. Había una reina muy hermosa, pero muy perversa, no era judía, sino que había sido la princesa de Sidón. Jezabel se llamaba ella, una hermosa Jezabel. ¿Luzbel? No, Luzbel, Jezabel, ¿no? Pues esta mujer, esta mujer era tremenda, era muy cruel. Y poco a poco fue induciendo al pueblo de Israel a darle culto a Baal. Y fue matando sí, a los sacerdotes y a los profetas de Yahvé. Entonces, al grado de que ya nomás le quedaba uno, ese uno se llamaba Elías. Ella quería matar a Elías para que se acabara el culto a Yahvé. Pero en cambio el clero de los
adoradores de Baal era de 450 sacerdotes. Y entonces hubo una sequía muy grande, que 40 meses, 3 años y pico sin llover. Y en medio de aquella sequía le echaban la culpa a Elías, porque Elías es el que había profetizado esa sequía. Y Elías reta a la reina a que hagan 2 altares, el altar de Baal y el altar de Yahvé, pero que no les prendieran fuego, que le pidieran a Baal o a Yahvé que descendiera poco a poco una columna de fuego para prender su ofrenda, y así sabríamos cuál es el Dios verdadero. Ya conocemos la historia. Primero los 450 sacerdotes de Baal, rodeando y dando vueltas alrededor de la ofrenda, se pasan toda la mañana y no baja fuego del cielo. Después le toca el turno a Elías, y Elías primero pide que mojen la víctima, que mojen la leña, que traigan 12 cántaros de agua, y aquella leña mojada, se arrodilla Elías, voltea al cielo y le pide a Dios: Dios, manda fuego del cielo para que este pueblo sepa que tú eres el único Dios. Y efectivamente, poco a poco fue bajando una columna de fuego y encendió la hoguera. Imagínate que no nomás encendió a las víctimas, también hasta las piedras se quemaron. Hasta las piedras se calcinaron. Sí. En ese momento el pueblo se lloró, se arrepintió: Dios, perdónanos por adorar a Baal, sabemos que son charlatanes, y allí degollaron. Sí, decapitaron a los 450. A los 450 sacerdotes de Baal. Entonces, desde ahí viene el culto a Nuestra Señora, desde el Monte Carmelo, por eso se llama la Virgen del Carmen. Antes de pasar a la parte bonita del programa con Alberto, pues queremos decirle, bueno, y en conclusión, ¿qué? Cómprate uno de estos, son de a peso, cómprate un escapulario, se lo llevas a cualquier sacerdote y le dices que te lo imponga, y ya con eso ya eres un carmelita espiritual y ya tienes ganado el cielo, la seguridad de que la Virgen dijo que no moriríamos sin estar en estado de gracia. Bueno, pues fíjense que desde el 2006 este programa se adorna con la presencia de un gran artista con unas canciones hermosísimas. Está haciendo caras, pero sí lo es. No puedo decir más porque luego se pone insoportable. Vamos a escuchar una de las canciones de Alberto Escobar. Años enteros de lucha por un mismo ideal que reclama una entrega que causa un dolor por doler ya no siento, perdona si olvido reír, quisiera entregarte de cuajo mis años de lucha por ti, pero arranco y entrego de a poco, mas nunca me olvido entregar. A veces me falta el aliento y vuelvo en mi ideal a pensar, entonces sonrío a la vida, dispuesto mi lucha a seguir. Entonces sonrío de nuevo y sigo luchando por ti. Sereno Ponzio me lo stimulò.
simula alta resone nos contorna. Mi nombre es Leonel Fernández, soy sacerdote carmelita, viviendo aquí en Tierra Santa desde hace un año, muy contento viviendo esta experiencia. Los estamos saludando desde aquí del Monte Carmelo, concretamente del monasterio de Stella Maris, de la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Estamos en un lugar muy especial dentro de la historia bíblica. Es el Monte Carmelo que aparece narrado en el Libro de los Reyes en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con acontecimientos muy importantes dentro de la historia del pueblo de Israel, concretamente con la figura del profeta Elías. El Monte Carmelo es una extensión montañosa, una cadena de montañas que tiene aproximadamente unos 27 kilómetros de extensión por unos 6 kilómetros de ancho, de amplitud. Y según la tradición, 850 años antes de Cristo vivió en este monte el profeta Elías. Y encontramos algunas grutas en las que el profeta Elías habitó en este monte. Concretamente aquí en este lugar donde está la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, tenemos una gruta que es la gruta del profeta Elías, que en un momento se las vamos a mostrar. Nosotros los padres carmelitas tenemos nuestro nombre del Carmelo, de carmelitas, precisamente porque nuestra orden en el siglo XIII nació en este lugar, a unos 7 kilómetros de acá. Tenemos un lugar que se llama El Uadisía, que significa en árabe la fuente de Elías, donde se establecieron los primeros carmelitas, y a partir de ahí, estamos hablando del siglo XIII, ha habido toda una historia en la que los carmelitas durante un tiempo estuvimos aquí, después fuimos por cuestiones de guerras, de muchas diferencias, los carmelitas fueron a Europa y luego pudimos regresar acá en el siglo XVI. Tenemos esta iglesia desde el año 1836. Es un lugar muy importante para las tres religiones monoteístas, para el cristianismo, para el judaísmo y para el pueblo musulmán, porque también al profeta Elías le tienen gran veneración en el pueblo del Islam. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Karina Mendoza. Los espero aquí en Sazonando con Amor, nuestro programa de recetas fáciles para que se puedan lucir todos los martes a las 10 de la mañana en María Visión, Luz Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Ya en algunos programas anteriores hemos hablado de los 3 primeros mandamientos. En este segundo bloque vamos a hablar del cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es hermosísimo: honrarás a tu padre y a tu madre. Grandísimo mandamiento. Toda autoridad viene de arriba. La autoridad viene de la palabra autor. Dios es el autor de esa vida. Dios es el autor de la familia. Dios es el que hizo posible que la familia fuera el autor de la vida, el padre y la madre. Los padres somos la causa eficiente de la vida de los hijos. La vida la da Dios, pero se vale de unos instrumentos llamados padres, y por eso somos esa causa eficiente. Y con la paternidad nos viene la autoridad delegada por Dios. Dios nos da la autoridad sobre nuestros hijos.
no es que manden los hijos, tienen que mandar los padres por voluntad de Dios, porque toda autoridad viene de arriba. La autoridad de los padres también viene de arriba, viene concedida por Dios. Y tiene que ser usada esa autoridad. Eso es muy importante, que se use la autoridad. Dios nos va a pedir cuentas a todos los padres de esa autoridad. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con esa autoridad? Porque en algunas épocas los padres han renunciado a esa autoridad con un malentendido respeto por los hijos, no los corrigen y sueltan las riendas del hijo. Si quieres que un hijo se desbarranque, suéltale la rienda. Un hijo es como un coche. Tú mantienes el coche en la carretera y para que se salga de la carretera no hace falta que tú le des vuelta. Nada más suelta el volante y verás que solito el coche se sale de la carretera. No lo vas a creer. Pues con los hijos pasa igual. Tú llevas las riendas de la familia, los dos, papá y mamá. Y para que los hijos se pierdan, basta con que los padres suelten la rienda. Y entonces los hijos pueden llegar a ser, se salen del camino y llegan a ser unos delincuentes, unos drogadictos, unos homosexuales, irresponsables, inútiles, buenos para nada, lacras de la humanidad, porque los padres soltaron la rienda. Es una grave responsabilidad la autoridad. Dios va a pedirnos cuentas de qué hicimos con esa autoridad de padres que Él nos concedió. Sí, Dios instituyó la familia y la instituyó con el padre y la madre para ser la autoridad y formación de esos hijos. Formación en la fe. La primera formación es formarlos en la fe que los lleve a Dios. Después, la autoridad debe ser con la libertad que los hijos tienen. Los padres las tienen que ir encauzando de una buena manera, comprendiendo ese labor de los padres, que todo lo que hagan por ellos es por amor, por obediencia y porque así conviene, porque es el fermento de la sociedad, la familia. Y es una autoridad de servicio. Pues los padres lo que queremos es servir a los hijos y ejercemos la autoridad por su bien, para servirlos. Entonces, los primeros educadores del mundo son los padres, creo que más la madre, porque la madre enseña al niño desde antes de que el niño camine. Ya la madre está educando al niño a que se comporte de cierta manera, y crece el niño y le dice, límpiate la boquita, saluda con la derecha, no hagas ruido con la boca. Y con mucho cariño las madres van educando a los hijos. Y los primeros educadores y los más importantes somos los padres. Digo los más importantes porque si algún día se encuentran por ahí un profesor, por ejemplo, que les dice tonterías, el hijo dice, no, mi padre no me enseñó eso, mi padre me decía otras cosas, y siempre en el subconsciente o en el consciente tendrán impresa la educación que le dieron sus padres. Pues sí, la madre, dices tú, en el hogar, sí, somos las primeras que educamos a los hijos, pero siempre es muy conveniente que vaya avalado por el padre, porque eso hace una alianza muy fuerte en la formación de los hijos, que el padre respalde lo que la madre enseña en el hogar. Que padres de familia, si los hijos varones ven que solamente la mamá reza y el papá no, van a pensar que eso de rezar es cosa de viejas y que es más viril, más masculina la actitud de alejarse de la iglesia y del rezo, cuando los padres, papá y mamá, que somos los primeros educadores de los hijos, repito, somos los primeros catequistas de los hijos. Si tu hijo va a hacer la primera comunión, qué bueno que haya una monjita que lo prepare para su primera comunión, pero qué mejor que sea el padre el que prepare a su hijo, o el abuelo. Yo estoy en oferta porque soy abuelo, o el abuelo, que sean los abuelos, los padres, la familia educando en la fe a los hijos. Hay un movimiento preciosísimo, se llama FEF,
familia educadora en la fe, y tiene exactamente esta mística, que papá y mamá sean los catequistas de sus hijos. Sí, también existen los poderes públicos, deben proteger a la familia. La autoridad pública, por la ley de Dios, hombre con mujer, uno con una y para siempre. Eso hace sólida la familia, no puede haber cambios, es única la ley de Dios, hombre con mujer unidos para siempre. Y es que los poderes públicos están soportados por familias. La sociedad es una sociedad de familias, es un grupo de familias, y esas familias eligen a un gobernante que represente sus intereses. Entonces, el padre de familia tiene el derecho de que ese gobernante no enseñe cosas contrarias a las que papá y mamá enseñan en el hogar. Y a la ley de Dios, deben de resistir a una autoridad que no cumpla con eso. Si la autoridad viene de Dios, la autoridad es para hacer cumplir la ley de Dios en el hogar. Pero la autoridad civil para hacer cumplir la ley de Dios en la sociedad. Entonces, las leyes de la sociedad, las leyes civiles, deben de proteger la voluntad de Dios. De otra manera, están equivocados. Así es. Con todas las palabras lo digo, están errados, están fuera del camino, se han equivocado. Las autoridades deben de proteger la ley de Dios. Por ejemplo, la ley de Dios habla del sacramento del matrimonio. Entonces las autoridades, las leyes civiles deben de proteger al matrimonio. Y por sí mismo fortalecen la sociedad, por eso no podemos permitir esos cambios. El matrimonio legítimo de uno con una y para siempre, no de dos ellos y de dos ellas, ni de tres, ni de tonterías sodomíticas, mariconadas. Lo correcto es la ley de Dios. Claro. Lo natural, lo que llevamos impreso en el alma, aunque los mismos que están desviados, ellos mismos reconocen que lo correcto es lo que Dios ha mandado, porque también ellos son hermanos nuestros, muy queridos, rezamos mucho por ellos, y Dios los quiere mucho, y Dios los quiere con su escapulario y con sus viernes primeros, y los quiere en el cielo, no los quiere haciendo sodomías y entregándose a los vicios. Las leyes civiles deben de proteger al matrimonio instituido por Dios, monogámico, no poligámico como se ha usado en el pasado y se usa en el presente en algunas culturas. No sé si se merezcan el nombre de culturas si permiten la poligamia, pero uno con una y para siempre es el matrimonio querido por Dios, y las autoridades deben defender ese matrimonio, aunque los presionen los que piensan diferente. Sí, la sociedad la hace la familia, la iglesia es familia. No debemos permitir que esas autoridades abusen de su poder para desviar esos criterios que no son los criterios de Dios. Es que la familia hace a la sociedad y no al revés. La sociedad no hace a la familia. Las familias hacemos los poderes públicos y no al revés, no los poderes públicos hacen a la familia. El poder público debe de estar para proteger a la familia, porque la familia es una institución de Dios. No la inventó Adán, no la inventó ninguna persona por allí. Es un querer de Dios. Dios quiere que los hombres nazcan y crezcan en el seno amoroso de una familia integrada por un padre, una madre, por los hijos. Y los hijos bien formados deben piedad filial, obediencia y fidelidad, docilidad a los padres. Ahí se está formando una familia con esos valores grandes que los padres enseñan a los hijos. Es curioso que hay un mandamiento que le manda a los hijos: honrarás a tu padre y a tu madre, pero no hay un mandamiento al revés, que a los padres nos diga: amarás a tus hijos. Como que Dios dijo: ese mandamiento ni lo pongo,
no hace falta. Los padres son tan querendones que quieren a sus hijos de todas maneras, y las madres, uy, más. Tengamos el catecismo de la Iglesia Católica, ese es realmente un consejero para la familia. Tengámoslos en el buró cerca para leer esos mandamientos, porque nos ayuda a fortalecer ese trabajo que Dios nos puso a los padres de familia, ayudar a los hijos a crecer en la fe, a formarlos en el buen uso de la libertad. El amor de los padres, hemos platicado varias veces en estos programas, es un amor que nació para ser mal correspondido. Los padres siempre querremos más a nuestros hijos que al revés. No es que los hijos seamos ingratos, es que el amor de padre y el amor de madre es tan grande que se da por ley natural. Hasta las bestias, hasta las palomas se vuelven bravas cuando defienden a sus pichones. Entonces es de ley natural el amor de los padres hacia los hijos, pero los hijos sí necesitan ese mandamiento de honrar a su padre y a su madre, de obedecerlos, que lo que les van a decir es para que se cumpla la ley de Dios, y lo que le van a decir es para su bien. Les deben obediencia. Padres, hay que hacer hijos obedientes. Hay alguien que dijo por ahí: tú enseña a un muchachito a ser obediente y habrás garantizado la mitad de su educación. Porque si el muchacho no aprende a obedecer a sus padres, ¿cómo carambas va a obedecer al profesor o al policía o a las autoridades civiles? Va a ser un muchacho desobediente de toda clase de autoridad, porque la autoridad número uno sobre la tierra es la autoridad de papá y de mamá. Sí, los padres también debemos ser catequistas, debemos enseñarlos a orar, debemos también los padres darles ejemplo a nuestros hijos en todo lo que hacemos en el hogar, en el trabajo, nuestras palabras, nuestras conductas. Eso es lo que más reciben los hijos. Esa doctrina de Dios dada por los padres nunca se olvida. Entonces el padre le dice al hijo, el padre enseña al hijo a que amen a su madre, y la madre enseña a los hijos a que amen a su padre, pero se les dice, hay que amar más a Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios, y en segundo lugar, amar al prójimo. Entonces, en primer lugar hay que amar a Dios, y hay que obedecer más a Dios que a los padres. Si algún día tu padre o tu madre te dijera una cosa contraria a la ley de Dios, entonces tienes la obligación de resistir a esa autoridad paterna, para que tú sí hagas la voluntad de Dios, aunque sea contraria a lo que los padres digan. Sí, también el Papa también nos pide muchísimo que enseñemos a orar a los hijos y que sepamos respetar su libertad, cuando la libertad es justicia, es amor, es piedad. Todas las virtudes que nosotros podemos trascenderles a los hijos, los aprenden de los padres. Ellos nos tratan de imitar cuando son pequeños. Imagínate el ejemplo que tenemos que darles en la vida familiar a los hijos. La educación de los hijos dura toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. No nomás cuando están chiquitos. Toda la vida. Y ahorita te la pongo peor. No toda la vida del hijo, del padre, no, de los padres. Toda la vida del hijo, porque con los padres muertos, el hijo sigue recordando aquellas leyes de Dios que aprendió de labios de su padre o de su madre, y sigue obrando correctamente si sigue esos consejos. Por eso la educación de los hijos dura toda la vida. Cambia la autoridad. Se ejerce más autoridad con un muchachito joven, de pocos años, que con un hijo casado, pero la autoridad de los padres es perpetua, es por siempre, es como la autoridad de Dios. Dios manda sobre nosotros cuando éramos niños o ahorita, cuando éramos niños, ahorita y siempre. Viene la corrección filial también, ¿verdad? Que eso es muy hermoso de parte de los padres a los hijos, y viceversa. A veces los hijos también nos hacen comprender cosas que también nos podemos equivocar, pero en conjunto, ¿quién es el que da el ejemplo? El padre. Y el hijo tiene que darse cuenta que la corrección del padre es por su bien. Siempre. El amor del padre es diferente del amor de la madre. El amor del padre es condicional. Así es la masculinidad.
no es que lo actuemos, sino que así sale. El padre quiere al hijo, si mete goles, si saca buenas calificaciones, si le ponen estrellita en la frente, ese es mi hijo, véngase para acá. El amor, y ese amor hace que el hijo aprenda a ganarse las cosas, porque allá afuera, en la calle, en el mundo es como el padre. Si te portas bien, tienes aplausos, si te portas mal, tienes cárcel. En cambio, el amor de madre es incondicional y hace falta. La madre quiere al hijo igual si está sano o si está enfermo, si es bueno o si se porta medio mal, si es un muchachito bonito o se parece al papá. De todas maneras, la madre lo quiere, y ese amor de madre hace que el muchacho tenga confianza en sí mismo, diciendo, pase lo que pase, mi madre me quiere. El amor de papá y mamá, el amor, ese es el gran educador, y la ley de Dios es amor, y los padres somos transmisores de ese amor escrito en la ley de Dios, de honrarás a tu padre y a tu madre. La autoridad de padre se ejerce como un servicio a Dios. Eso es muy bonito, que esa autoridad la hagas con ojos a Dios, directo, cara a Dios. Lo que haces por tus hijos es precisamente por el amor que tenemos padre y madre por los hijos, que no se acaba. Bueno, pues como conclusión de este bloque, exhortamos a los hijos a amar, obedecer, servir, atender, estar pendiente de sus padres, aunque chocheen. Y también le decimos a los padres, no suelten las riendas, porque Dios podría pedirles cuentas. Te va a preguntar un día Dios, ¿qué hiciste con esta autoridad? Jala las riendas, tráelos cortitos, porque si no se te pueden perder. Hay una cosa que quería comentar antes, que el que asiste a su padre, a su madre, en la vejez, Dios los premia en vida. Un premio hermoso les puede dar en vida si están asistiendo a su padre y a su madre. No lo olvidemos, porque esa es una cosa que Dios le encanta y los premia. El Antiguo Testamento está lleno de frases que repiten eso. Sí. Hijo mío, sé bueno con tus padres para que tengas larga vida, para que seas próspero, para que te vaya bien. Bueno, pues es el dulce mandamiento de amar al padre y a la madre. Y ya que estamos hablando de cosas dulces y que está con nosotros este artistazo que hoy vino inspirado, no piensen que siempre cantas tan bonito como en el primer bloque, pero vamos a pedirle que nos declame ese hermosísimo poema que dice, todavía me asombro. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mi cuerpo y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves y entre canto y canto escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo, que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel, tan llena de vida, y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tan
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.